Vamos a dar cierre a unas jornadas realmente, como lo veníamos charlando hace un rato, donde, y esto no es soberbia, poco importa la cantidad, sino la calidad que hemos tenido de los expositores. Y esa calidad tiene, en lo personal, una conectividad directa con la calidad de seres humanos, sin perjuicio de su condición como comunicas. Todos y cada uno de los paneles están caracterizados por esta situación, por esta entrega social y cultural. Por supuesto, el que le va a dar el lujo, el cierre a estas jornadas del Foro Federal son dos amigos personales, especialmente en el caso del doctor Mario Fera. Los voy a presentar y bueno, y después trataremos de moderar las preguntas, las inquietudes que ustedes puedan tener. Así que muchísimas gracias a ambos por volver a estar en San Isidro, nuestra casa. El doctor Marcelo Julio Navarro es abogado, doctor en Derecho Laboral por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, de la UBA, de Austral, de la UCA, de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de la Universidad Nacional del Nordeste, entre otras instituciones. Asimismo es director de la Maestría en Derecho del Trabajo de la UCES. Brevemente sus antecedentes profesionales: se desempeñó como secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la vocalía del doctor Guillermo López a partir del 4 de octubre de 1994 y actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría Judicial número 6 laboral de la misma Corte Federal. Publicista, autor de muchos libros de gran aporte cultural, social, pedagógico y por supuesto jurídico, entre otros el control de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la última década, juntamente con Alejandra Bottoni, la recepción en el derecho argentino de las directivas de la OIT y del Mercosur en materia de policía del trabajo, permitidme decir excelente trabajo, en revista de Derecho Laboral, la facultad sancionadora de los jueces y la Convención Americana de Derechos Humanos junto con Mario Cámpora Hijo, audiencias públicas ante la Corte Suprema, libro de corte muy práctico, una instancia novedosa de participación pública, también con Mario Cámpora Hijo, tendencias jurisprudenciales actuales en torno al encuadre del personal contratado ad hoc en el sector público, característica de las remuneraciones en las relaciones laborales privadas y en el ámbito público según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y mi amigo Mario Fera, vamos a usar es por supuesto presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Aprendí algo ayer cuando me presentaron a mí un colega que está acá, diría que has actuado, ¿no? La palabra sí, ex no vamos. Sí, no vamos, ¿no es cierto? Era para abreviar. Exactamente. Bueno. Tampoco acá fuiste también secretario letrado de la Corte Suprema, director del Instituto de Investigación Judicial, UCES, y de la Maestría en Derecho del Trabajo, también en UCES, desde luego autor de infinidad de libros y decenas de artículos. Para nosotros, nuevamente lo quiero decir de corazón, es un orgullo cerrar este exitosísimo Foro Federal una vez más. Gracias a cada uno de ustedes, que es lo que justifica todo este esfuerzo. Así que ustedes deciden cuándo arrancan. Bien. Bueno, para mí también es un honor estar en este espacio, así que agradezco al Instituto Organizador de este encuentro, al Colegio de Abogados de San Isidro. Y sencillamente lo que queríamos plantear son temas vinculados con la relación de dependencia laboral. En el temario decía relación de dependencia, nueva visión. Y pensábamos que hablar de dependencia laboral es como volver a los rudimentos, porque es un instituto inicial del derecho del trabajo, la relación, el contrato de trabajo. Y siempre que uno quiere proyectarse hacia el futuro,
es bueno que vuelva a las fuentes, ¿no? a lo rudimentario. Así que vamos a repasar por ahí algunos conceptos, algunas concepciones que surgen de las propias normas actuales y de la jurisprudencia en torno a esta temática que nos pueden ayudar a perfilar soluciones hacia el futuro. Esa es la idea de esta exposición, que vamos a tratar de hacerla lo más breve posible, dadas las circunstancias, el horario, la poca capacidad de atención que uno tiene los viernes a esta hora y después de días así intensos, ¿no? Así que bueno, rápidamente, ¿por qué hablamos hoy de relación de dependencia? ¿Por qué se nos plantea esto en este espacio, en este último día de este encuentro? Y yo creo que en realidad hay que centrarse en este hecho, que es la relación de dependencia, porque cuando hay una relación de dependencia se activa la protección que el ordenamiento jurídico prevé para el trabajo humano. Hay relación de dependencia, tiene que haber protección. Esa protección que sabemos que tiene la cúspide en la Constitución Nacional, artículo 14 bis, los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios de la OIT y toda la normativa que ha sido dictada a partir de esta manda al legislador, que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes. Y sabemos que particularmente el trabajo en relación de dependencia tiene una protección más intensa que cualquier otro tipo de trabajo que se puede hacer en otras condiciones. El trabajo dirigido tiene una significación especial en cuanto a que necesita una protección especial. Podemos decir que la relación de dependencia es el centro de imputación de la protección legal y constitucional, con prescindencia del nomen juris que se utilice respecto del acto que le da lugar. Esto está en la ley, no es ninguna novedad. Pero también es con prescindencia de quien ejerza el rol de empleador, que actualmente la figura del empleador se suele ver desdibujada. A veces no se sabe quién es. Es una entidad, incluso que está en la virtualidad informática. Pero bueno, si hay trabajo humano, tiene que haber protección, porque así lo dice la Constitución, así lo dice el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando hay un hecho laboral, el derecho del trabajo tiene que desplegarse, tiene que proteger. Y estos mecanismos de protección del derecho del trabajo sabemos que se componen de diversas herramientas. La primera es la normativa. Cuando hay un hecho laboral, hay una normativa protectoria. La Constitución, las leyes, las convenciones colectivas, los convenios de la OIT, etcétera. Que sabemos cuál es el contenido, ¿no? La protección integral de la persona, la salud, los derechos gremiales. Todo apuntando a que se responda al estándar de trabajo decente del que habla la OIT o del trabajo protegido que habla nuestro artículo 14 bis. O sea, el primer mecanismo de protección es el normativo. El segundo mecanismo o el segundo bloque de mecanismos de protección es la posibilidad que tiene quien desarrolla trabajo humano de acudir a una justicia especializada. Y además a una instancia administrativa especializada, que tiene distintas funciones. Puede ser una instancia prejudicial, en algunos casos obligatoria, puede ser una instancia de composición de conflictos individuales o colectivos, o una instancia de denuncia de situaciones irregulares para que se activen los procedimientos de comprobación y juzgamiento de infracciones. Otro bloque de protección está dado por la participación real y directa de entidades gremiales y en entidades gremiales. Si hay una relación de trabajo, esto se tiene que suscitar, tiene que haber una protección gremial. Y en el plano, digamos, probatorio, adjetivo, procesal, tenemos algunos mecanismos, algunos medios técnicos jurídicos que también tienden a la protección de la relación laboral, como por ejemplo la inversión de la carga probatoria. Por eso es muy importante enfocarnos en el estudio de la dependencia laboral para poder desentrañar la verdadera naturaleza de las prestaciones del trabajo humano que son susceptibles de esta protección especial. Y esto no es fácil. Y uno se puede preguntar,
¿quién hace esto en general? Y constatamos que a veces lo hace la AFIP, cuando va a hacer una inspección. ¿Es la AFIP la que tiene que decir acá hay relación de dependencia? Otras veces lo hace la autoridad administrativa laboral en sus inspecciones, cuando se inspecciona. Lo hace regularmente el juez cuando le llega un caso. Lo hace el abogado laboralista cuando viene el cliente y tiene que interponer una demanda o activar un mecanismo de conciliación. Pero los propios operadores del derecho del trabajo, los trabajadores sobre todo, a veces no tienen claro en qué estado está su situación laboral. ¿Qué son? ¿Autónomos? ¿Son cuentapropistas? ¿No? Por eso que me parece que es bueno volver a este rudimento, volver a esta figura. ¿Para qué? Para saber cuál es la protección que le cabe a cada prestación laboral. Y acá podemos introducir otra pregunta. ¿Por qué hablamos de relación y no hablamos de contrato? En realidad todos sabemos que la relación de dependencia es la consecuencia de un contrato. Y así está tipificado en la ley. El contrato es el negocio jurídico, el acuerdo de voluntades, que a veces es explícito, a veces es implícito, a partir del cual se suscita una relación de trabajo. La relación es lo que sigue al hecho contractual. Y la ley, recordemos, la ley de contrato de trabajo define al contrato como, dice así la ley, siempre que una persona física, una persona humana, diríamos hoy en los términos del Código Civil y Comercial, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, lo que alude a una prestación personal, infungible, no delegable, en favor de otra y bajo la dependencia de esta por un periodo determinado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Esta es la definición de contrato de trabajo del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Norma que, si bien ha sido dictada hace varias décadas, aún es de mucha ayuda para resolver situaciones como las siguientes que voy a citar. El objeto del contrato de trabajo es una prestación a cargo de una persona humana. Por lo tanto, la definición que contiene de contrato el Código Civil y Comercial no sería abarcativa de esta realidad, porque el Código Civil y Comercial habla de un acto mediante el cual las partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y el contrato de trabajo tiene un componente patrimonial, pero el principal no es ese. Es una prestación humana. El artículo 957 del Código Civil Comercial define el contrato en general. Conviene recordar que, bueno, muchas veces el co-contratante, el trabajador es siempre una persona humana, física, no queda ninguna duda. La otra parte, el empleador, puede ser una persona humana también, o de existencia ideal, puede ser pública, privada, pero hoy en día también sabemos que puede ser una plataforma virtual, puede ser una app. Siempre detrás de estas realidades virtuales hay alguna realidad material y humana, ¿no? Alguien administra, alguien la crea, ¿no? Bueno, la cuestión es investigar e ir hacia eso. ¿Qué nos ayuda de lo que tenemos para llegar a eso? Vamos a ir viéndolo ahora. El contrato de trabajo, es importante subrayar, es de tracto sucesivo, de duración, no se agota en un solo acto, en principio. Los efectos se van prolongando durante el tiempo y tiene carácter normativo, quiere decir que lo que las partes no conciertan se regula por medio de la ley, ya está, es el orden público laboral. Conviene también recordar otra definición legal importante que es la de trabajo humano, que está en el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere a toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. ¿Por qué es importante? Porque acá se acentúa esto de quien tiene la facultad de dirigirla, dirigir el trabajo, y es una facultad. Como facultad puede ejercerse o no, puede ejercerse con mayor o con menor intensidad y puede no ejercerse. Pero es importante que exista la posibilidad de ser ejercida. La ley define al contrato, decíamos, y también define a la relación de trabajo. No voy a hablar de los orígenes históricos de esto, todo ya lo hemos visto millones de veces, pero sí es importante recordar que la distinción fue sobre todo para separar el derecho del trabajo del derecho civil.
y que no se utilicen figuras propias del derecho civil o del derecho comercial para el ámbito laboral, que en general constituyen un fraude a la ley laboral. Decíamos que la relación es la situación jurídica, es un hecho que se sigue después del contrato. Y es una situación que involucra actos, posiciones, normas, pero que tiene una naturaleza fundamentalmente fáctica. Comúnmente el contrato es el acto constitutivo de la relación de trabajo, pero ahí sabemos que hay situaciones en que no, como por ejemplo puede ser por imperio de la ley, por un acto administrativo que se impone una vinculación de carácter laboral. En esos casos no hay libertad, con lo cual faltaría un requisito para que se aplique el derecho al trabajo, y esas relaciones están regidas por otros ordenamientos. En el caso de los penados, la ley de la pena, ejecución de la pena privativa de la libertad, por ejemplo. Pero sabemos entonces que como regla la relación sigue al contrato. Y son dos conceptos que están unidos. No es que pueda haber relación sin contrato así nomás. Son muy pocos los casos en que no lo hay y las consecuencias están reguladas por la ley. Pero por lo común, contrato y relación van de la mano, digamos. Una se sigue de otra. ¿Qué dice la ley sobre la relación de trabajo en sí? ¿Cómo la define? Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios, prestación infungible, personal, siempre estamos en este concepto. A favor de otra, no es para sí, es para otro. Bajo la dependencia de esta y en forma voluntaria, cualquiera sea el acto que le dé origen. Y acá viene una disposición normativa muy importante, la famosa presunción del artículo 23, que nos va a ayudar muchísimo para dirimir los asuntos grises, ¿no? Esas situaciones que no sabemos dónde quedan. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o las causas se demuestre lo contrario. Sabemos que hay dos orientaciones de interpretación de esta norma, una que dice, una que sería más amplia, que simplemente hay que probar el hecho laboral, la prestación de servicios para que funcione la inversión de la carga probatoria. La clásica concepción de Fernández Madrid y de La Fuente, y otra restringida que dice que no solo hay que probar la relación de trabajo, sino que esta es en forma subordinada. La posición de Justo López, de Vázquez Vialar. Yo me inclino por la posición amplia. Yo creo que con solo probar el hecho laboral ya se invierte la carga probatoria, es el empleador el que tiene que probar, demostrar que las características, que las circunstancias demuestran que la relación era de otro tipo. Y entonces, ¿qué rasgos identifican a una relación netamente laboral de la que no lo es? Hay muchas actividades que pueden encuadrar en un caso y en el otro, sobre todo en el ámbito profesional. Podemos decir que el trabajo dependiente se caracteriza porque involucra prestaciones voluntarias a cargo de una persona humana. Esto no queda duda. Si no hay esto, no podemos avanzar. A favor de otro, que las recibe y se apropia de sus frutos o goza de sus frutos, ¿sí? Si es que existen, pero por lo menos tiene la posibilidad de dirigirla y la obligación de remunerar, entre otras obligaciones, ¿no? Lo esencial es que el trabajador pone su capacidad de trabajo a disposición de otro. A veces no hay prestaciones concretas, es estar a disposición, ¿no? Ya eso encuadra en una relación de dependencia. Y la doctrina española suele hablar de ajenidad, la inserción en una empresa ajena, la ajenidad en los riesgos, ¿sí? No se trabaja para sí, no se trabaja para sí, sino para otro, aunque indirectamente uno se beneficia. No son notas tipificantes de la relación de dependencia la exclusividad, sabemos, se puede trabajar para varios en relación de dependencia. Tampoco la regularidad o la continuidad, aunque como el contrato es de trato sucesivo, tiene que haber algún espacio de tiempo cubierto. En principio,
porque el contrato de trabajo tiene vocación de continuidad. No se agota en una sola prestación, sino sería más bien una locación de obra. Y fundamentalmente lo que siempre se subraya es que debe haber dependencia o subordinación, que en doctrina sabemos que se puede desdoblar o se puede dividir en económica, técnica y jurídica. Ni la económica ni la técnica son determinantes de la existencia de una relación de dependencia, pero sí la jurídica. Esto es la posición que asume el empleador y la posición que asume el empleador. El trabajador y el empleador. El trabajador es un sujeto que está jurídicamente subordinado a otro, en una posición de inferioridad, real o potencialmente, porque a veces el trabajador está más formado, tiene más recursos, tiene más posibilidades que el propio empleador, pero está por debajo, jurídicamente está por debajo. Y presta servicios a favor de ese que está por arriba, que tiene, como decíamos antes, la facultad de dirigir el trabajo, la posibilidad, aunque esa dirección a veces sea casi nula y esté desdibujada, en virtud de la contratación misma. Se contrata a alguien para determinada tarea y justamente ejerce una competencia que el empleador no. El empleador es el titular de esa organización o de ese espacio en donde el trabajador va a insertar su trabajo, aunque delegue todas las facultades inherentes a tal en otros. El empleador es el que, en definitiva, es el titular de la empresa, digamos, y el que recibe los frutos, el que se apropia de los resultados, a quien le corresponden los resultados. Su obligación principal es la remuneración. Lo que vamos a hacer ahora es un rápido muestreo de distintos fallos judiciales, de distintos tribunales, en situaciones que están en las zonas marginales, en las zonas grises. Lo vamos a hacer acompañados de un PowerPoint para agilizar y para levantar un poco la atención. Esas actividades limítrofes donde puede ser que haya relación de dependencia, puede que no la haya. Y después vamos a concluir, bueno, ¿qué nos dice todo esto? La normativa y la interpretación judicial. Primera actividad muy cercana, muy del momento, árbitros de fútbol. Varias salas de la Cámara del Trabajo dicen que existe relación de dependencia. Ahí hay un mini resumen de lo que dicen los fallos, ¿no? Yo les voy a dar algunos datos más. En esta área rige un convenio colectivo, el 126 del 75, que habilita la posibilidad de que la AFA contrate árbitros sin relación de dependencia. Y varias salas de la Cámara del Trabajo han dicho que este convenio, esta norma es ilegal. Y depende de las circunstancias fácticas que el árbitro esté o no en relación de dependencia. Como elementos definitorios de la relación de dependencia se han resaltado que los árbitros tienen que hacerse estudios médicos frecuentes, rendir una prueba física en forma obligatoria 5 veces al año, concurrir a los partidos, concurrir a capacitaciones y firmar una planilla de asistencia. O sea, es un trabajo que se inserta en una estructura que no es propia. También, obviamente, estos casos se resuelven en función de la prueba, fundamentalmente la testifical. En casi todos estos casos la prueba más relevante ha sido la testifical. Sin embargo, hay un caso que está citado al final de la Suprema Corte de Mendoza, en donde la conclusión es completamente diversa. Lo que dice la Corte de Mendoza es que los árbitros que contrata la Liga Mendocina de Fútbol son designados por sorteo, cobran por partido dirigido, se retribuye, miren esto, una predisposición a prestar servicios, de modo tal que la retribución no es uniforme ni comprensiva de su capacidad alimentaria principal. Y es una actividad que se realiza vocacionalmente. Son las notas que se acentúan para decir acá no hay relación de dependencia. En ella el árbitro aplica su propio criterio con discrecionalidad y autonomía en sus decisiones. Empero recibe ciertas instrucciones y realiza actividades físicas de conservación y entrenamiento. Acá, dice la Corte de Mendoza, la subordinación jurídica no aparece con claridad. Una misma situación en dos tribunales diferentes. Bien, otro. Los artistas. Hay dos casos de bailarines de tango
en donde son parejas que ejercen su rol en establecimientos que promocionan la danza, el tango, ¿no? En un ambiente porteño, digamos, donde además se cena o se almuerza. Y en estos casos, bueno, lo que se alegó que eran autónomos, pero lo que se probó es que sin ser figuras estelares, ¿no? Estas parejas se contrataban con la expectativa de obtener una mayor afluencia de público y eran trabajadores que iban regularmente y se insertaban en una empresa ajena, entonces dependientes. Todo esto surge del relato de los testigos. En el segundo de los casos que está citado, la Cámara, en ese caso es la Sala Primera, dice que los accionantes incorporaron orgánicamente su fuerza laboral para permitir el funcionamiento de una organización ajena. La demandada es una empresa dedicada a brindar el servicio de gastronomía en un ambiente tanguero. Otro caso es el de los actores o artistas. Y en este caso lo que se señaló como característica de una relación laboral es la sujeción a directivas que impartía la productora, la empresa productora, el cumplimiento de una jornada artística con sus particularidades, no es una jornada común de 8 horas, que se modificaba a voluntad de la dadora de trabajo, a cambio de una remuneración. Estas fueron las notas que se tuvieron en cuenta para decir hay relación de dependencia. El caso de una periodista y conductora de un programa televisivo, también se dijo que había relación de dependencia porque la actora cumplía directivas, instrucciones de la producción y percibía mensualmente una remuneración. El hecho, señala la Cámara, y esto en general se señala en casi todos estos casos, de que el contrato haya sido suscrito como locación de servicio es indistinto, y que se hayan extendido facturas es indistinto, y también que la actora utilizara canjes de vestuario calzados en su propio beneficio. Era un elemento secundario que no definía la existencia o no de relación de dependencia. Y el último caso de este ámbito es el de ejecutantes musicales. La demandada era una empresa dedicada a la explotación de espectáculos artísticos y el actor era un ejecutante de contrabajo. O sea, solo me parece que no podía llevar adelante un espectáculo. Y acá también lo que se señaló es que los shows eran organizados por la empresa, ¿sí? Había subordinación jurídica porque era quien dirigía la actividad, no en cuanto a cómo tenía que tocar el contrabajo, pero sí en los horarios, en el momento, las condiciones. Y el nivel remuneratorio no se correspondía, esto es importante, no se correspondía con el de un artista que pudiera negociar sus propias condiciones en pie de igualdad con el empleador o con el empresario. Esto sí ocurre con los grandes artistas o las figuras de renombre que negocian sus propias condiciones, tienen sus propios representantes. Bueno, y algo similar pasa con un comentarista deportivo de radio que de manera habitual y regular hacía tareas de comentarista, percibía una remuneración y recibía órdenes del coordinador de deportes de la radio. Y en este caso, justamente dice la Cámara, la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo, la capacidad de desenvolverse con independencia dentro del marco de su área específica fue uno de los requisitos tenidos en cuenta para contratar. La solvencia en su especialidad. Otra figura, los brokers, los representantes. El primer caso no pasó, ¿no? El primer caso es el representante de una bodega mendocina en Buenos Aires. Era una persona que se dijo que que actuaba dentro de un contrato de agencia, sin relación de dependencia y sin obligación de cumplir horarios. Esta persona tenía su oficina en Buenos Aires y actuaba como representante de la bodega que estaba en Mendoza. Y lo que se percibió a partir de la evaluación de la prueba es que percibía sueldos y comisiones por ventas, se contactaba vía telefónica permanentemente o por mail con la bodega y se insertó en una organización empresaria ajena. El actor por sí mismo no podía desarrollar adelante una explotación. Y el otro punto que es muy
frecuente es el de los productores de seguros, los brokers de seguros. En este caso hay una normativa específica, la Ley de Seguros, la 17418 y la 22400, que instituyen la figura del productor o agente institutorio. Y en este caso la ley no da pautas concretas sobre si pueden ser o no dependientes. Entonces todo va a depender de la prueba. En este caso lo que se percibió, a lo que se concluyó, es que había una prestación normal, habitual, en favor de la compañía de seguros, por lo cual esta persona no era autónoma, sino que era un dependiente. Otro caso. No importa. No importa. Vamos a ver que hay muchos casos de los que vamos a mencionar en que no hay un sueldo. Hay una comisión o hay parte de lo que se percibe. Otro caso es el de los CADIs. ¿Paso? En estos casos, bueno, hubo muchas demandas contra el Jockey Club que tramitan en distintos juzgados, distintas salas de la Cámara del Trabajo. La mayoría de las salas concluyen que hay relación de dependencia. ¿Por qué? Porque el CADI pone su fuerza de trabajo a favor del club, acompaña a los clientes del club, hace tareas previas de limpieza y acondicionamiento, más las propias de los CADIs, tiene una regularidad en la prestación del servicio y no toma a su cargo ningún tipo de riesgo. La retribución, si bien es pagada por los golfistas, es fijada sobre una tarifa que determina el club. Esto es lo que algunos fallos recogen de la prueba. Pero este aquí que hay una sala de la Cámara, la segunda, que ante una situación igual o muy parecida, con una demanda contra el mismo club, dijo lo contrario. Los jugadores y los CADIs se vinculan directamente. El club no tiene cabida en esa vinculación. Es el jugador el que marca las pautas de desenvolvimiento de la relación, no el club. El horario, la remuneración y las modalidades propias del deporte se rigen por las normas del deporte, no porque el club las imponga. Y el hecho de que al ingreso al club se le tomaran los datos al CADI es simplemente una medida de seguridad. En cuanto a la remuneración, en este caso no se probó fehacientemente que la tarifa la estableciera el club. Entonces ven que de acuerdo a la prueba que se produzca y a la valoración concreta que cada juez hace de ella, la solución puede ser diversa. Otro rubro que da mucho que hablar es el de los choferes de remises y taxis. Y hoy habría otros choferes también que podríamos pensar, bueno, cómo estos lineamientos nos ayudan para ver qué hay detrás. En general, en cuanto a los choferes de remises, la jurisprudencia concluye en que hay relación de dependencia. En el primero de los casos, la demandada organizaba la tarea del actor, controlaba y le pagaba a la vez que éste se encontraba incorporado a su organización. Si bien el actor era el titular del vehículo, ello fue una condición de ingreso, tener vehículo propio. Y también en este caso no se tuvo en cuenta, o no fue significativo, que el trabajador estuviera tipificado como locatario de obra. En este caso se dijo que había relación de dependencia. En general prevalece siempre la prueba testimonial para determinar el carácter de la relación, ¿no? En otro caso había prestaciones de lunes a viernes, 12 horas diarias, la retribución era quincenal y es un porcentaje de la remuneración, un 25%, pero eso no es óbice a que se considere un sueldo. Y hubo un caso en que había algunos matices de la sala primera, que está citado allí, Díaz, en donde se consideró que no había relación de dependencia, porque lo que se dijo es que la agencia le brindaba al remisero una organización administrativa que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está regulada por varias disposiciones, ordenanzas, resoluciones, que van tipificando, dice la Cámara, una relación autónoma. Así que también depende del lugar, depende de los matices, de lo que se pruebe. Otro caso muy controvertido es el de las cooperativas de trabajo.
Por regla, cuando existe una cooperativa genuina, no hay relación de dependencia laboral, porque justamente la relación cooperativa es el objeto de la vinculación. En la mayoría de los casos que están citados allí, se ha dicho que no existe la posibilidad de considerar al trabajo como una obligación de terceros hacia la cooperativa, ya que sin ella, sin el trabajo, la cooperativa carece de objeto, carece de sentido, porque justamente el aporte que hace el socio cooperativo es su propio trabajo. Lo importante sí es que se den algunas características, que los asociados ejerzan democráticamente el gobierno y la administración de la empresa, que sean elegibles, que se les rinda cuentas y que tengan la participación en las ganancias que le corresponden. Hay allí citado un fallo, Morales, y otro más, Menela, en donde se dijo lo contrario, porque lo que se percibió en estos casos es que había fraude. La cooperativa se había constituido para burlar la ley laboral. Las empresas no funcionaban como cooperativas, los trabajadores no tenían participación en las decisiones, no tenían acceso a los balances, no tenían una distribución igualitaria de las ganancias. Bueno, cuando hay fraude o cuando la cooperativa está referida a la intermediación de mano de obra, que sabemos que la propia ley la excluye, en esos casos hay relación de dependencia laboral. Otro rubro, voy rápido, disculpen, pero es mucho el material, es el cuidado de los enfermos. Esto nos toca a casi todo. Tenemos varios fallos de la Cámara del Trabajo que han dicho que en estos casos no hay relación laboral. ¿Por qué? Porque no puede considerarse al demandado, que comúnmente es una persona física, una persona humana, a veces enferma justamente, no puede considerarse como una titular de una organización empresaria. Entonces, estos fallos ubican a esta tarea de cuidado de enfermos dentro del ámbito del trabajo doméstico. Hay un fallo de la sala del doctor Fera, en donde dice, le voy a leer lo que dice el doctor Fera: las tareas consistentes en el cuidado de una paciente que padece de epilepsia, con atención, suministro de medicación, toma de presión, asistencia durante los ataques, no puede considerarse como encuadrados en la esfera de lo normado por los artículos 21 y siguientes de la Ley de Contratos de Trabajo. No puede inferirse que estos servicios persigan la consecución de fines económicos ni benéficos. Ahora bien, hay un fallo muy interesante, que es el último que está allí citado, en que la Sala Séptima dijo que sí había relación de dependencia. Y le leo algunos trocitos del fallo que son muy significativos. Dice: en estos tiempos de la posmodernidad se ha configurado una especial valoración del denominado trabajo inmaterial. Una categoría importante del trabajo inmaterial consiste en el trabajo afectivo de la interacción y el contacto humano. El trabajo de cuidar a otro está estrictamente inmerso por completo en lo corporal, lo somático, y los efectos que producen son inmateriales. El trabajo afectivo puede entenderse mejor partiendo de lo que los análisis feministas del trabajo femenino han llamado el trabajo en el modo corporal. Y en este caso se excluyó a este tipo de trabajo del servicio doméstico, incluyéndolo en la relación de dependencia laboral de la Ley de Contrato de Trabajo, con este fundamento. Así que vemos que la misma realidad puede ser interpretada de distinto modo. Otro caso, este es muy actual, muy en boga, es el diseñador de la página web o el administrador de una página web. En este caso era una persona que coordinaba y redactaba blog en las redes sociales con contenidos web para dos marcas de anteojos que están en vigor en el mercado. Cumplía tareas para Facebook, YouTube, Twitter, etc. Y acá se alegó que era una actividad independiente, que se hacía de modo propio, ¿no?, bajo el propio riesgo. Sin embargo,
La Cámara del Trabajo sostuvo que no, en virtud de la prueba, que ni el lugar de trabajo, el incumplimiento de horario, la falta de exclusividad eran notas que debían tomarse en consideración cuando hubo una prestación de servicios personales infungibles a favor de otro, que es lo que tipifica la relación de dependencia. En el caso de la editora de una revista, que era la revista Club del Vino, también se había opuesto como defensa a la existencia de relación de trabajo que la persona esta facturaba, era monotributista, todas situaciones que sabemos que no tienen peso. Y acá la Cámara habla concretamente de la primacía de la realidad. Si bien, dice la Cámara, en la especie las notas que caracterizan al contrato de trabajo pueden ser desdibujadas, pueden aparecer desdibujadas, la falta de un horario fijo y determinado, la flexibilidad en el cumplimiento de las jornadas de trabajo y los notables rasgos de autonomía en el despliegue de la labor, ello no impide la calificación laboral del vínculo. Este es uno un poco gracioso. La encargada de un baño de un teatro muy importante de la Argentina demandó al gobierno de la ciudad por... la demandó en términos laborales y la respuesta es autónoma. Y acá lo que dice la Cámara es que no es posible que una actividad cultural significativa y que tiene una extensión temporal importante, como es la ópera, como es el espectáculo público, se desarrolle sin empleados que mantengan el aseo de los baños. En este caso, se dijo, hay relación de dependencia. Otro tema que siempre queda en la zona gris es el de los familiares. En algunos casos, que vamos a citar, se consideró que no hay relación de dependencia. El primero es el caso de una administradora, recepcionista de pasajeros y encargada de la limpieza de las cabañas, de un predio con cabañas de turismo, que era la conviviente o la concubina del dueño de las cabañas. Bueno, en este caso se probó la vinculación de familiaridad y se dijo, bueno, acá está la causa, la circunstancia, lo que hace excepción a la regla. En el mismo sentido está el del Tribunal del Trabajo de la Barría, de la Corte Suprema de Buenos Aires, y en el caso del hijo, que está citado al final, era un caso muy particular porque era una persona que trabajaba en un almacén familiar. Cuando fallece el padre, el titular del almacén, demanda a su madre y a sus hermanos, ¿no? Por una supuesta relación laboral. Y las pruebas demuestran que en realidad el trabajo era de tipo familiar, que esta persona además tenía su propio almacén y cumplía trabajos para otros, con lo cual acá también se hizo excepción a la inversión de la carga probatoria y de la regla del artículo 23. Otro caso que trae mucha cola es el de los fleteros, ¿no? Si hay relación de dependencia. Acá hay una ley del año 96, la del transporte automotor de cargas, que tipifica a los fleteros como autónomos. Bueno, pero la jurisprudencia dice, si hay prestaciones personales, infungibles y onerosas de una persona física por cuenta de otra, hay relación de dependencia, aunque lo quieran encuadrar en una ley que dice que no lo hay, que no la hay. Y en este caso no surgía que el actor fuera titular de una organización. Si bien facturaba, la facturación era consecutiva, todos los meses era el número que seguía de la factura, ¿no? Y el vehículo era propio, pero fue también el requisito para ingresar a la empresa. ¿Qué pasa si la factura hubiese sido todos los meses, pero no correlativa? Puede pasar lo mismo. Es una cuestión de valoración, no es significativo. El facturar a varios. Sí, seguro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, más o menos todos los fallos terminan en el mismo sentido, salvo el de la sala quinta, Chico, en donde lo que se dijo es que la circunstancia de que el transportista reciba ciertas indicaciones de la usuaria de los servicios en cuanto al lugar, modalidad de entrega, no permite concluir per se y sin más sobre la existencia de relación subordinada. Acá en este caso se entendió que el fletero era empresario, tenía ayudantes, tenía la titularidad del camión. Bueno, todo depende de la valoración de distintos elementos. Y hay uno de un auxiliar del fletero de la Corte de Mendoza,
en donde acá la cuestión era más complicada, porque Sosa, el actor, era auxiliar de un fletero, que a su vez era contratado por Vertiente Express, una empresa, que a su vez era en quien se había tercerizado el servicio de encomiendas de Andesmar, de la empresa de transporte. Y el actor, Sosa, pretendió tener una relación directa con Andesmar. Entonces acá había toda una cadena en el medio donde se dijo, no, acá hay que cortar, ¿no? No hay relación directa porque Andesmar no ejerce la dirección y la supervisión directa sobre esta persona. Todo es cuestionable, todo es debatible. Otra actividad es la del guía de turismo. En este caso, las tareas eran discontinuas pero bastante regulares, porque la persona estaba siempre a disposición de la empresa, recibía pasajeros en el aeropuerto, la actividad se incrementaba de jueves a domingo, claro, los fines de semana. Y por ese motivo se le daba un franco cada 4 domingos. Si bien era discontinua y no era exclusiva, la justicia determinó que había relación de dependencia. Y en este caso dijo concretamente, la relación se encontraba disfrazada bajo una supuesta prestación de servicios freelance, siendo que era laboral. Ahí tienen, este Power va a quedar, si necesitan después tener los datos de todos los fallos que están citados, lo pueden pedir. Otro caso, operador de sonido, era una persona que trabajaba por una universidad, en donde se le atribuyó que era una tarea de tipo autónomo. Cada vez que había un evento y había que hacer esto, se manejaba por sus propios medios y, sin embargo, la justicia dijo que la presunción del artículo 23, la universidad no la pudo desvirtuar, porque en realidad esta persona trabajaba específicamente para ella, sin empleados, y con regularidad. Otro caso muy importante, las pasantías. Esto siempre es complicado. El contrato de pasantía está regulado por una ley, la 25.162, que tiene un objetivo, ¿no? La ley lo que quiere es que el pasante adquiera conocimientos de aquello para lo que se está formando, comúnmente en la última etapa de la formación, para lo cual la persona que reciba ese servicio tiene que hacer un control y la universidad o el instituto de enseñanza también tiene que monitorear cómo se va llevando a cabo ese aprendizaje final, digamos, para el último tramo. En este caso era un estudiante de abogacía del último año, estaba cursando la última materia, y lo que hacía era atención de reclamos telefónicos de pacientes de una obra social que derivaba la Superintendencia de Salud. O sea, una tarea que no tenía nada que ver con la abogacía. Y además se probó, en el caso, que no hubo participación de la tutora académica, ni hubo un informe regular de la empresa sobre el avance en la adquisición de los conocimientos para cuyos fines se había previsto este contrato de pasantía. Así que acá hubo relación de dependencia. Otro caso que nos toca muy de cerca son los abogados, ¿no? En este caso, la Cámara dice claramente, el contrato de trabajo prescinde de las formas frente a la evidencia. Prescinde de la forma frente a la evidencia incontrastable de los hechos, porque ninguna relevancia tienen las manifestaciones que pudieran haber realizado las partes, de buena o de mala fe, para calificar sus relaciones. En este caso, la empleadora, el estudio empleador, había hecho hincapié en el silencio de la dependiente durante mucho tiempo. Nunca reclamó, entonces consintió que no fuera una relación de dependencia. Y también alude que ni el lugar de trabajo, ni el incumplimiento de horarios, ni la falta de exclusividad son determinantes de la inexistencia de una relación laboral. En este caso, entonces, la Cámara concluyó, corresponde presumir que hay un contrato de trabajo, porque a la tarea de esta persona no se la puede calificar como autónoma. Otro rubro es el de los profesionales médicos, pero lo voy a pasar de largo porque después el doctor Fera va a retomarlo.
Estos son profesionales del área de la medicina, pero no son específicamente médicos. Y acá vemos el caso de una oftalmóloga que trabajaba para PAMI en un hospital. Prestaba servicios en la institución, ¿sí? Facturaba para PAMI, ¿sí? Quien pagaba, digamos, la retribución era PAMI. Y además, PAMI proveía los insumos, los recetarios, los medicamentos. En este caso, se dijo, acá es la inserción en una empresa ajena, hay relación de trabajo. El otro caso, el que sigue, es de una odontóloga de PAMI. Pero acá hay un matiz. La odontóloga prestaba sus tareas en su propio consultorio, a la par que lo hacía para otras obras sociales, y además podía delegar su tarea en otro profesional, o sea, no era infungible. En este caso no se dan las notas de la relación de dependencia. Y el tercer caso que está citado allí es muy particular, una óptica contactóloga, este proviene de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En este caso era una óptica contactóloga que trabajaba en un negocio de óptica en la localidad de San Martín. El Ministerio de Trabajo hace una inspección en ese negocio y advierte que hay empleados en negro. Inicia un sumario administrativo para poder aplicar una sanción por ese motivo. La mujer esta, la óptica contactóloga, va a declarar al sumario presionada por los empleadores y dice que ella era autónoma, que iba muy pocas veces a requerimiento, que facturaba, y el Ministerio de Trabajo no le creyó. No, desestimó la declaración testimonial, le aplicó la sanción a la empresa y todo esto no había sido valorado oportunamente por el Tribunal del Trabajo, por lo cual la Suprema Corte de Buenos Aires revoca la sentencia y dice acá hubo relación de dependencia, todo esto surge de las declaraciones de los testigos. Interesante el caso. Otro caso, ya voy terminando, es el de los residentes médicos. La residencia médica, parecido a la pasantía, tiene un objetivo concreto, que es acreditar los requisitos previos a la especialización conforme a los programas universitarios. Es requisito sine qua non para ejercer tener la residencia. Y en este caso, para tener el título de posgrado hay que pasar por esta instancia. Por lo tanto, si se acredita que ese es el objetivo, no hay relación de dependencia laboral. Y esto es lo que dijo la Cámara en estos casos concretos. En uno se cita expresamente la Ley 12.127 que crea el Sistema Nacional de Residencias de Salud. Es completar la formación para tener un título de posgrado. En estos casos no hay relación de dependencia. Otro caso que trae también mucha cola, y antes algo se mencionó, es el de los talleristas. Los talleres clandestinos están a la orden del día en nuestro ámbito. Y acá se trataba de una demanda de justamente un tallerista, un intermediario. La Cámara dice, la Ley 12.713 incluye tanto a los talleristas, calificados de pequeños empresarios, como a los operarios a domicilio. Hay como dos categorías, como dos figuras. Y la Cámara dice, si es tallerista, no hay relación de dependencia. Si se acredita que es un operario, que trabaja en forma subordinada, sí lo hay. En general, tanto los talleristas como los operarios están en relación de dependencia de alguien, a veces desde una marca, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. El último caso del que voy a hablar es un fallo de la Corte sobre trabajo benévolo o voluntariado. Es un fallo desde este año, de abril de 2018. En este caso se trató de una persona que para recuperarse de una adicción ingresa a una ONG, Remar. Ingresa con su familia, con su esposo y con sus hijos a hacer el tratamiento. En el curso de este tratamiento comienzan a brindar tareas sociales dentro de este marco, tareas de voluntariado para ayudar en tareas sociales sobre todo. A la par que esta persona se congregaba en una iglesia y tenía una dignidad eclesial, era diaconisa en la iglesia, es una confesión cristiana. Y
La Cámara dijo, acá hay relación de dependencia. Todo este trabajo se hizo en función de un contrato de trabajo. Pero, en primera instancia, la demanda había sido rechazada, sobre todo sobre la base de los testigos, que decían, no, esto es un voluntariado, eran compañeros los testigos de los actores, sí, de la actora, y todos afirmaban que no, que eran tareas que se hacían como retribución al servicio que le prestaba la propia institución para la recuperación, ¿no? Y que lo que se ganaba se repartía entre todos en forma equitativa, el auto que existía lo usaban todos para la finalidad propia social de esta institución. A la par de todo esto, la persona empezó a estudiar abogacía y creo que eso fue lo determinante para que promoviera la demanda. La Corte descalifica la sentencia de Cámara porque no valoró la prueba testifical, ¿no? Se atuvo a la norma y no valoró la prueba testifical como sí lo había hecho la primera instancia para rechazar la demanda, ¿no? Acá hay que tener cuidado. No, lo fundó como un contrato de trabajo. Yo ingresé a trabajar en tal fecha, por supuesto. Conclusiones breves sobre esto. Para dilucidar la existencia de relación laboral dependiente, entonces es necesario concentrarse en la evaluación de hechos. Estamos en la faz fáctica. Se debe ponderar el hecho laboral para ver si ese hecho laboral suscita la protección del ordenamiento jurídico. Por eso vamos a hablar de relación de dependencia. En los pleitos, en los juicios, lo relevante es la prueba. Sobre todo, ya lo dije, la testimonial. Y se da esta paradoja que ante circunstancias análogas hay distinta prueba, distinta valoración y las sentencias que deciden esas situaciones pueden no ser arbitrarias aunque concluyan en sentido diverso. Mientras estén fundadas en derecho y en la prueba, no son arbitrarias. En la tarea de desentrañar la naturaleza de la vinculación es necesario hacerlo a la luz de las normas que tenemos, que aunque sean viejas tienen elementos que son muy ricos, que están vigentes. Se puede avanzar, siempre y cuando tengamos en cuenta los principios que rigen la materia, esta idea de que el trabajo en todas sus formas tiene que ser protegido. Por lo tanto, cuando se nos proponía hablar de relación de dependencia, nueva visión, para tener una nueva visión no podemos prescindir de lo que ya tenemos. Esta sería un poco la conclusión. Para buscar nuevas herramientas, partamos de lo que tenemos que es bueno, que es perfectible, pero es bueno y está. Y vemos cómo la jurisprudencia lo utiliza y va solucionando problemas puntuales de zonas grises con las herramientas que ya tenemos. Tal vez falten algunas para determinadas figuras que están muy en la nebulosa, pero con lo que tenemos podemos seguir avanzando. Yo termino acá. Y después sí, al final, las consultas, preguntas y demás. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y fundamentalmente por poder cerrar este espacio y todo las jornadas que seguramente habrán sido muy ricas y enriquecedoras para todas. Y hablando de rica, uno de los fallos de la Corte que con prudencia el doctor Navarro, por ser secretario laboral de la Corte, dejó que critique yo, es el fallo Rica, que trata un tema vinculado con las prestaciones médicas en el ámbito de la salud, que casualmente no es un fallo aislado, ni un hecho aislado, sino un fallo que es una secuencia, evidentemente, de las que temporalmente o secuencialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación suele elegir para marcar una tendencia jurisprudencial en temas que como regla y por su naturaleza no son temas federales. Aunque en los últimos tiempos el derecho del trabajo, a mi juicio, desde mi punto de vista, que es un punto de vista que hace, digamos, quizás a mi formación o deformación profesional, es la faceta constitucional del derecho del trabajo, pero advierto que sí, la existencia o no de un contrato de trabajo y de una relación de dependencia, ahora vamos a ver hasta qué
punto la relación de dependencia sigue o no siendo el factor determinante de la existencia de la protección constitucional del artículo 14 bis, pero entiendo que desde algún punto de vista hoy, a la luz de la nueva concepción jurídica que nos muestra que el derecho y la labor judicial no se circunscribe a una labor de subsunción de determinados hechos al derecho, sino a una apreciación de situaciones jurídicas a la luz de no solo normas, sino también de principios y valores, y se habla de un diálogo de fuentes recogido por el artículo 1 del nuevo Código Civil y Comercial. Entiendo que puede plantear cierta perspectiva constitucional o federal la determinación sobre la existencia o no de un contrato de trabajo y las protecciones consecuentes. ¿Por qué? Porque determinar a partir de hechos y normas, valores y principios, si una relación jurídica es o no encuadrable en una relación dependiente o un contrato de trabajo, la pone o la saca de la protección constitucional del artículo 14 bis, si entendemos el artículo 14 bis como lo viene entendiendo la doctrina desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que fundamentalmente las normas del artículo 14 bis protegen el trabajo prestado en relación de dependencia. Entonces, desde esa perspectiva, considerar que alguien no es trabajador dependiente y que eso implica sacarlo de la protección del artículo 14 bis, tiene un matiz constitucional o federal en nuestro país, porque en definitiva es la desprotección. Entonces, bueno, los casos Rica, resuelto por la Corte recientemente, sobre el caso de un supuesto que seguramente todos conocemos, en mayor o menor medida, de un neurocirujano del Hospital Alemán, a quien había sido reconocida en las instancias ordinarias por los jueces de la causa la relación laboral, y la Corte entendió que no había relación laboral. Y ahora voy a decir por qué lo planteo de una manera tan simplista, ¿no? Porque los fallos de la Corte tienen que ser analizados con un poco más de especificidad. Pero bueno, las razones del tiempo breve que tenemos hacen que debamos analizar las cuestiones con una óptica un poco más simple para presentar los fallos estos a la luz de lo que voy a considerar más adelante, que es el futuro de la visión del derecho del trabajo y del objeto del derecho del trabajo. La Corte Suprema resolvió recientemente el caso Rica en una línea jurisprudencial similar a la que resolvió hace 3 años el caso Cairone, que no se trató de un neurocirujano, sino de un anestesista. Aunque paradójicamente, cotejando ambos fallos, provenientes del mismo tribunal, advierto que provienen de distintos ministros. Y eso muestra, de alguna manera, también una visión o un casuismo al que nosotros no tenemos que tomar como determinante a la hora de encuadrar hoy una situación jurídica dentro o fuera del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque los jueces que formaron la mayoría en el caso Cairone, bueno, uno de ellos es disidente en el caso Rica, que es el doctor Maqueda, y la Corte cambió de composición también entre un fallo y otro. Las notas tipificantes de ambos casos que hacen una resolución similar de parte del mismo tribunal es que frente a dos profesionales del universo de la salud, en un caso un anestesiólogo, Cairone, y en el otro caso un neurocirujano, Rica, es que no hubo por parte de los tribunales ordinarios, al determinar la existencia de una relación laboral, el tratamiento adecuado de la cuestión de acuerdo con las normas aplicables y los hechos de las constancias de la causa. ¿Cuáles son las constancias de la causa y las normas aplicables que generaron estos pronunciamientos de la Corte, y cómo se relaciona esto con lo que dijo el doctor Navarro, con quien nos pusimos de acuerdo sobre los temas a tratar para que no se superpongan? Bueno, el tema es el siguiente. El análisis que, con la riqueza que hizo el doctor Navarro de las normas y de la jurisprudencia y hasta la actualidad, quizá más importante en el tema de la relación de dependencia, nos muestra las categorías tradicionales como son objeto de análisis y estudio por la jurisprudencia argentina, por los tribunales que ejercen cierto liderazgo en Argentina, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y varios de los tribunales superiores o cortes supremas provinciales. Y nos muestran categorías conceptuales tradicionales, es decir,
la típica relación de dependencia prevista por la Ley de Contrato de Trabajo como reglamentación general del texto constitucional del artículo 14 bis y hechos que se dan en determinadas actividades o situaciones jurídicas muy diversas, porque la verdad que yo repasando toda la casuística me parece muy valiosa, y la conclusión también, que en definitiva se trata de valoración de hechos a la luz de pruebas, generalmente testimoniales, y con sentencias que muchas veces no son, como vimos en los casos, concordes, sino fundadas en un sentido o en otro. Ahora, este universo nos muestra un derecho del trabajo que tiene categorías conceptuales definidas por la ley y una apreciación judicial que si tuviéramos que hacer una apreciación general de lo que acaba el doctor Navarro y que yo iba siguiendo a medida que lo iba analizando, yo diría que la jurisprudencia de nuestro país es más bien de carácter expansivo respecto de la apreciación y afirmación sobre la existencia de una relación laboral protegida por las normas constitucionales e infraconstitucionales de trabajo. Expansiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos en general una jurisprudencia que reconoce en la mayoría de los casos una relación de tipo laboral encuadrable y protegida por las normas constitucionales e infraconstitucionales. Salvo determinadas actividades, como se señalaba, como bien señalaba el doctor Navarro, que yo marqué, por ejemplo, el caso del voluntariado, el caso de los cuidadores de enfermos, y acá entra el caso de los fallos de la Corte, esto que elegí tratar yo, el caso de los profesionales de la salud. Bueno, ¿por qué la Corte dice que los profesionales de la salud no serían trabajadores en relación de dependencia o encuadrables en las normas protectorias? Bueno, por las particularidades o singularidades de la actividad de que se trata y de la intervención de terceras instituciones que de alguna manera muestran que esas particularidades o singularidades de la relación acentúan los rasgos de autonomía de los prestadores de servicio. Esto, digamos, para analizarlo con pocas palabras, en muy pocos términos y de acuerdo a la comprensión que yo puedo hacer de los dos casos. ¿Qué mensaje nos transmite la Corte en esto? Bueno, yo creo que fundamentalmente uno se puede poner una actitud de compartir o criticar esto, pero creo que se trata del Tribunal Supremo del país. Como todos sabemos, nuestra Corte Suprema es un doble tribunal en uno, digamos, por un lado es un tribunal constitucional y por el otro lado es un tribunal de última instancia, y es decir que esto quiere decir que su jurisprudencia debe ser respetada y tomada en cuenta como pautas que van marcando ciertas tendencias, aun cuando podamos suponer que no se trata específicamente de una materia federal. Pero sí hay una tendencia de la Corte que quizás yo, si lo tuviera que expresar en una palabra, diría es una alerta de la Corte, es una señal de alerta. ¿Señal de alerta sobre qué? Bueno, creo que es una señal de alerta o una invitación que nos pone la mirada en el objeto actual del derecho del trabajo y quizás en el objeto futuro del derecho del trabajo. En un escenario nacional, regional y quizás mundial muy cambiante del derecho del trabajo. Hoy podemos decir que atravesamos una de las tantas crisis a nivel mundial sobre el objeto del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, como todos sabemos, quienes estamos acá, que es una disciplina autónoma dentro del ordenamiento jurídico y del conocimiento jurídico, que según los autores podemos reconocer que tiene 100 o 200 años, digamos, según los rasgos de autonomía de la rama jurídica respecto de otras ramas del derecho público y privado, pero lo cierto es que hoy nadie discute la autonomía del derecho del trabajo. Pero lo que década tras década se viene discutiendo es cuál es la delimitación del objeto del derecho del trabajo. Y cuando uno analiza los estudios quizás más importantes que se hicieron en los últimos años, y lo tuve que hacer, bueno, elegí hacerlo a la luz de a partir de una invitación de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo para ser ponente en el último congreso de la asociación, que se hizo hace poco, más de un mes en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, perdón.
Rosario Santa Fe, ahí se me fue el Santa Fe. Santa Fe, acá estuvo la doctora Derderian. A propósito de las crisis, encontramos hoy una crisis instalada, digamos, incontrastable en el objeto del derecho del trabajo. ¿Cuál es la crisis? Y es una crisis recurrente de la que ya hablábamos hace por lo menos 20 o 30 años cuando surgió el fenómeno de la mundialización de la economía. Es decir, ¿cuál es la dimensión con la que enfocamos el objeto del derecho del trabajo? Debe ser amplia, debe ser restrictiva, debe quedar librado al concepto de dependencia, debe ser asociado con otros conceptos. Se trata de un foco fotográfico que debe ser reenfocado, o se trata de un gran angular que debemos generar para tener situaciones más abarcativas. Bueno, una serie de preguntas y dudas que yo no estoy en condiciones de responder, y creo que ninguno podría responder de una manera que pueda decir es la verdadera, pero sí podemos permitirnos hacer algunas reflexiones acerca de esta crisis que hoy es incontrastable en el objeto del derecho del trabajo. ¿Cuáles son esas reflexiones? Bueno, la primera quizás es afirmarnos que esto existe y que todas las categorías y jurisprudencia que podamos analizar termina siendo en definitiva relativa o termina siendo fotográfica en la actualidad, pero quizás pasa a ser vieja dentro de un año, dentro de 2 años, donde tenemos que reevaluar una nueva jurisprudencia que va surgiendo a partir de la conceptualización de nuevas realidades laborales como las que hoy vivimos. Y cuando el doctor Navarro se refería, por ejemplo, a los taxistas y remiseros, hoy tenemos que agregar las situaciones de las plataformas digitales como Uber o Cabify, o cuando se habla de, no sé, el delivery, tenemos que hablar también hoy de las empresas Pedido Ya, Globo, Rappi, y las nuevas que vayan surgiendo. Y podemos proyectar, así como la Corte enfoca el ámbito de la salud, sabemos que seguramente la jurisprudencia va a pasar a enfocar en muy poco tiempo más ámbitos como todos los que hacen al desarrollo tecnológico, ámbitos de la construcción que va cambiando en sus modalidades permanentemente, y podemos así hacer un repaso de todo lo que va generando los cambios vertiginosos que se van dando y que muchos de esos no los vemos en Argentina, pero basta con que viajemos a países desarrollados para que veamos que cada vez hay menos personas en los puestos de trabajo donde habitualmente estaban llenos de personas. Bueno, yo no quiero ser largo en lo que quiero decir y por eso voy a poner a disposición del Foro Federal de Institutos este trabajo que acabo de enviar a editorial para publicar en la editorial El Derecho. Lo voy a poner a disposición porque en realidad sería fatigoso que yo me refiriera a todo esto ahora y los voy a matar realmente, porque el contenido, la verdad que me llevó bastante tiempo analizarlo con la pretensión de lograr un elemento de análisis que a nosotros nos permita reenfocar el objeto de trabajo. Simplemente voy a decir algunas ideas y conclusiones del trabajo que yo llegué. Bueno, la primera es que me asombré que hace 20 años publicamos 2 artículos en coautoría con Marcelo Navarro. 20 años. Casi 20, éramos tan jóvenes. 1999 y 2000, uno con motivo de un congreso del derecho al trabajo, donde muchas de las cuestiones que señalábamos tienen mucha actualidad. Por ejemplo, la idea de cambiar la idea de contrato de trabajo por la de contratos de trabajo, tomando no una expresión que hayamos elaborado nosotros, sino una expresión del maestro De Viali, que bueno, es un maestro de Derecho del Trabajo fallecido, pero que decía muchas cosas lúcidas, y que entre ellas creo que hoy es de mucha actualidad, y uno se da cuenta de que los maestros fueron maestros cuando sus ideas perduraron y siguen siendo tan actuales que nos invitan a una revisión de los conceptos que quizás tradicionalmente consideramos que eran intocables, como el concepto de dependencia. Entonces, yo pienso que hay que reenfocar el objeto del derecho del trabajo y hay que reenfocar específicamente el concepto de dependencia. Ya la dependencia no es más la misma que motivó en sus orígenes el derecho del trabajo, que estaba, no digo circunscripta, pero principalmente enfocada hacia el modelo
taylorista fordista, del trabajo único y para toda la vida, etcétera, etcétera, con un montón de características que después la doctrina se encargó de proyectar a esos ámbitos, pero que hoy es manifiestamente insuficiente. Entonces, ¿cuál es la solución? No lo sé. La solución es creatividad por parte de quienes estudiamos el derecho del trabajo para reenfocar el objeto del derecho del trabajo y ampliarlo, es mi perspectiva, pasar de contrato de trabajo a contratos de trabajo y reenfocar el concepto de dependencia para su modernización. Hoy se plantean dos cuestiones en el derecho europeo, por ejemplo, que son interesantes y que no se plantean desde hoy, algunas desde hace casi 50 años, como el concepto de parasubordinación en Italia, y el concepto del trabajo autónomo económicamente dependiente en España, por ejemplo. Ideas, conceptos y realidades que no fueron satisfactorias. Y entonces una de mis ideas también, que lo planteo como una conclusión, dejemos de importar modelos que fracasaron en otros lugares. Argentina incorporó en la década del 90 el modelo de la flexibilidad laboral cuando ya había fracasado en Europa. Y ahora nos cuestionamos si en nuestra legislación, porque está en un proyecto de ley, incorporar al trabajo autónomo económicamente dependiente cuando ya fracasó en España, y en Italia, y en Portugal. Y hay un trabajo muy interesante de Noemí Rial que analiza este tema, pero basta con googlear los medios de comunicación españoles europeos que son, digamos, categóricos y coincidentes en que se trata de figuras que no tienen más que un 10, un 15, un 20% de recepción en el derecho europeo. Hay que repensar formas de encarar estos temas sobre la base de qué. Y acá me parece que viene el tercer tema que puedo señalar. Los valores que subyacen detrás de la relación de trabajo, del contrato de trabajo, y más todavía en la profundidad de los factores que motivaron la existencia del derecho del trabajo. Es decir, redefinir qué es hoy el capital, qué es hoy el trabajo y qué es hoy el conflicto social y laboral que motiva la necesidad de proteger a la parte económicamente más débil y jurídicamente dirigida. No me puedo extender mucho sobre esto, aunque quisiera, pero sí voy a señalar dos autores y una doctrina que me parece fundamental para reenfocar la cuestión a la luz de la actualidad. Los dos autores que tomé en mi trabajo, uno de ellos es Efrén Córdoba, que me parece que en un trabajo que publicó en el año 2013, que se llama Un siglo de avances y frustraciones en el derecho del trabajo, deja muchas ideas muy interesantes sobre la necesidad de reenfocar el concepto de subordinación a la luz del impacto tecnológico y las reglas nuevas de juego que rigen el mercado laboral. Y otro trabajo es el de Óscar Hermida Uriarte y Óscar Hernández Álvarez, del año 2003, que se llama Crítica de la subordinación, porque tratan de conjugar la tutela laboral clásica, pero reinterpretarla, ellos dicen con dos palabras interesantes, que son agresividad y creatividad. Propuesta de extender a trabajadores auténticamente autónomos e independientes ciertas garantías que se dan hoy en el ámbito del trabajo dependiente. Y finalmente, lo que me parece más importante por su coherencia, por su duración y por su plena actualidad, la doctrina social de la Iglesia. Encontré conceptos únicos en la doctrina social de la Iglesia, modernos, que voy a repasar muy brevemente, pero desde la encíclica Rerum Novarum, a fines del siglo pasado, que introduce por primera vez un análisis del conflicto social en serio y equilibradamente, y que le puede ser considerada esta encíclica como, estamos hablando del año 1891, como la denominada Carta Magna del Catolicismo Social, aparecen las primeras ideas de la propiedad del trabajo, del capital, de la intervención del Estado y de las asociaciones. Pero la labor de la Iglesia no se termina en 1891, porque en el año 1931, con la encíclica Quadragésimo Anno, se introduce por primera vez el principio de subsidiariedad según el cual el Estado debe intervenir en la relación entre los particulares, en esto de que es necesario regular lo que también aparece por primera vez en la doctrina social de la Iglesia, que es el concepto de justicia social, que hoy nos parece algo
digamos, todos manejamos determinados conceptos como si fueran todos lo mismo, pero esto tiene un sentido histórico y tiene un sentido coherente dentro de una doctrina que fue avanzando a medida que fueron reinterpretándose las realidades sociales de una manera tal que tenemos que entender, tratar de conjugar y tratar de aplicar en la realidad siguiendo, bueno, y menciono nada más, Mater et Magistra 1961, el Concilio Vaticano II en 1965, donde introduce el tema de la responsabilidad social de los titulares de las empresas. La encíclica Populorum Progressio, donde marca en el año 1967 el problema que se genera entre la riqueza y la pobreza de determinados países, que influye directamente también en temas de exclusión social, que son temas muy actuales. La encíclica Labora in Exercens en 1981, donde habla de la socialización de los bienes de producción, y la encíclica ya de Juan Pablo II, Centesimus Annus, en 1991, donde ya tras la caída del comunismo y del muro de Berlín, plantea el nuevo escenario y los nuevos desafíos que plantea el capitalismo como modo de regular las relaciones de la sociedad del futuro, donde se empieza a hablar del capital del conocimiento, 1991, y hoy el capital del conocimiento es fundamental. Hoy una persona se puede hacer rica con un video, incontrastablemente así. Y llego hasta la encíclica Laudato Si, donde el Papa Francisco plantea conceptos interesantísimos de hoy en día sobre la necesidad de que haya trabajo para todos, que es, me parece, uno de los grandes desafíos, si no el gran desafío de la actualidad. Cómo pensar el derecho del trabajo de un modo inclusivo. Hoy hay bolsones, hay millones de personas que no tienen trabajo, millones de excluidos en el mundo. Cuando uno habla de millones de excluidos, uno puede decir, bueno, sí, está bien, podemos escribir al respecto, podemos hablar al respecto, y acá estamos todos incluidos. Nosotros somos un puñado de incluidos, y el mundo tiene millones de excluidos, personas que no pueden vivir, hay muchos que se mueren de hambre, y el trabajo, lo señala el Papa Francisco en esta encíclica y en varios de las oportunidades en que tuvo de referirse a empresarios y representantes sindicales, es fundamental como factor del desarrollo humano, porque el trabajo es creatividad, el trabajo es lo que hace al hombre, varón o mujer, y es lo que, en definitiva, hace a la dignidad y a la creatividad y a que la persona pueda ser incluido dentro de la historia de la humanidad. Y no voy a ser reiterativo con esto, simplemente dejar este artículo como una herramienta para reinterpretar el derecho del trabajo a la luz de la nueva realidad y señalar 4 ideas finales que me parece que son, bueno, mis conclusiones finales sobre la situación actual y en particular de la Argentina. Argentina es un país en muchos aspectos, como reconocen muchos de los actuales pensadores, a quienes yo escucho, respeto y trato de seguir, es un país anómico. Argentina es un país anómico, somos un país anómico. En el sentido de la falta de normas o de la falta de normas adecuadas, o del incumplimiento de las normas que existen. O sea, tenemos los dos problemas, un combo explosivo. O sea, Argentina es un país donde puede haber inflación con recesión, por ejemplo, y también puede haber anomia en los dos sentidos. Falta de normas y que haya normas que no se cumplen. Entonces uno ve, por ejemplo, algo que comentaba, una empresa como Rappi, en la capital federal, no sé si, bueno, acá en San Isidro existe, no lo sé, bueno, en los grandes centros urbanos de mayor población, que ofrecen un servicio de comida a domicilio de 35 minutos. Y si el trabajador, y ya estés prejuzgando, llega en el minuto 36, el servicio es gratis. Y el que pierde es la persona que lo trajo, el prestador. La ciudad de Buenos Aires me convocó, entre otras personas, para diseñar un régimen normativo que pueda
regular las plataformas digitales. Y yo creo que, bueno, yo por supuesto que en todo lugar donde me llaman y puedo aportar una idea, la aporto. Pero a mí me parece en ese caso importante para, si es el Estado administrador, el Poder Ejecutivo, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que regular una situación, es preferible usar categorías conceptuales que no impliquen una conceptualización jurídica determinada y hablar de prestadores. Después que los jueces o la FIP o la Autoridad Administrativa del Trabajo vamos a ser los que digamos si son trabajadores o no. Pero no puede razonablemente ofrecerse un servicio de que en 35 minutos traiga una comida a domicilio si eso va a implicar que la persona para poder cobrar tenga que violar normas de tránsito o poner en riesgo su propia vida para llegar. Una cosa absolutamente ilógica que entonces vamos a las conclusiones y con esto termino. Primero, es necesario regular las prestaciones que involucran el trabajo humano. ¿Por qué? Porque la anomia es volver al estado de la precibilización en el derecho del trabajo. Simplemente, dejar que esto sea la ley de la selva. Es necesario regular. Obviamente, con una mirada protectoria de las situaciones que expresan trabajo humano, prestado por personas físicas o humanas. Tiene que haber regulación. Segundo, en esa regulación que se haga, hay que sincerar los valores. No se puede decir que quiero regular para modernizar si lo que quiero es regular para bajar costos o flexibilizar. Hay que sincerar los valores. Y de esto tenemos experiencia en el ámbito del derecho del trabajo, por ejemplo, por no haberse sincerado los valores en la ley de riesgos del trabajo. Y así estamos, con 3 leyes, no sé cuántos decretos y 529 reglamentaciones que son un laberinto donde nadie sabe qué hacer. Porque los valores no se sinceraron a tiempo. Cuando se querían regular un negocio que cierre, se dijo que se quería regular la salud del trabajador. Y si el principal derecho que tiene un trabajador es el derecho a la salud, lo menos que se puede hacer es hacer pocas normas sistematizadas, no 540 normas en las que el Poder Ejecutivo ya tiene un año de demora en la sistematización. Entonces, es necesario regular y hacerlo con sinceramiento de valores. Tercero, se requiere una participación activa de los más diversos sectores afectados e interesados. El tripartismo que plantea la Organización Internacional del Trabajo creo que es lo mínimo, pero hay que involucrar a todos los sectores involucrados. Me refiero, cuando hay que es necesario regular y hacerlo todo esto, estoy hablando de la revisión del objeto del derecho del trabajo y de la relación de dependencia a la luz de las nuevas realidades. Y desde ese punto de vista, lo que digo es, en mi opinión, correspondería ampliar el horizonte de nuestra mirada, en el sentido de la mirada del derecho del trabajo. Tenemos que pensar en un derecho del trabajo más abarcativo. Aunque eso implique en muchos casos hacerlo más diverso y que no todos los trabajadores tengan todas las protecciones que tradicionalmente tuvieron, porque hoy el universo del derecho del trabajo se diversificó. Y no hay que tener miedo a hacer esto sin prejuicios, sino con una visión lo más amplia y completa desde el punto de vista protectorio posible. Y lo último, me parece que correspondería ampliar o resignificar, en el sentido de modernizar el concepto de dependencia o subordinación a la luz de las nuevas realidades que hoy tiene la dependencia de una subordinación, que evidentemente quedó superada a la que era el viejo modelo del taylorismo-fordismo. Bueno, esto es mi aporte que quiero hacer. Muchas gracias.